Pasaremos a trabajar ahora en el primer plano. Como pueden ver, estamos realizando acá una textura en la zona donde vamos a adicionar material. Luego aplicamos agua para humedecer el área. Esto asegura que podamos hacer un mejor pegue entre la arcilla que ya tenemos y la arcilla que vamos a adicionar. Es muy importante tener en cuenta que este plano debe ser mucho mayor, mucho más alto con relación a los planos que hemos trabajado anteriormente. La tableta pasa de un plano bajo en el cielo de menos de 1 centímetro y puede llegar acá a alcanzar hasta unos 3 centímetros o 4 centímetros de altura. Esto lo vamos a hacer en las zonas de las piedras, en la zona del camino, y vamos a tener en cuenta que haya una noción de perspectiva también y que se establezcan planos. Por ejemplo, en estas piedras se pueden ver claramente tres planos que vamos a ir trabajando desde el momento en que pegamos la arcilla. Entonces vamos colocándolo con fragmentos de arcilla. Acá, por ejemplo, estamos solucionando un plano y es muy importante usar los dedos para hacer presión en la arcilla para que se pegue bien, pero también para ir estableciendo algunos apuntes, algunos pequeños planos y volúmenes que todo el tiempo se pueden establecer. En este caso estamos usando una pieza que fue modelada con una forma similar a la del área donde se va a colocar. Y ya al momento de pegarla, ella va a quedar conformando un plano. Y como pueden ver, ya tenemos dos planos importantes de, de esta área donde se observan las piedras. Una vez que se pega, seguimos acompañándola del plano siguiente, que no es mucho más alto que este. Entonces se puede mezclar, se puede combinar ahí la arcilla y vamos buscando profundidad entre los dos planos. Es decir, logramos que uno se vea más alto y el otro más bajo para que al momento en que la luz golpee la pieza se puedan distinguir. Ahí se puede ver en la imagen que se establecen muy claramente tres grandes planos. Acá siempre se debe trabajar de lo general a lo particular. Esto significa que precisamente, como pueden ver acá, se hacen los planos grandes primero y luego poco a poco se le pondrán los detalles. Pero para lograr el primer efecto de profundidad, de volumen y de parecido con el modelo, es necesario abstraer las formas generales. Lo mismo hacemos con el camino, donde se puede ver la perspectiva, es decir, está más alto hacia el borde y más estrecho al final. Acá hemos pasado a trabajar entonces en la realización de unos rollitos pequeños con los cuales vamos a conformar las ramas de la ceiba. Estos detalles son sumamente meticulosos, son detalles muy complejos que llevan tiempo y que se logran pues con mucha calma, en este caso trabajando con el apoyo de los palillos. Lo mismo pasa con las superficies de los troncos de las ceibas, donde hay que trabajar muchísimo para que logremos una forma muy similar a la que se ve en la imagen. Todo el tiempo combinando trabajo con los dedos, trabajo con el palillo, o sea, se hace presión con los dedos, se colocan las piecitas y con el palillo se va trabajando muy delicadamente en perfeccionar esas ramas, en tratar de lograr el grosor preciso, en lograr las formas precisas y en hacer que se pegue bien. Como pueden ver, a veces es preciso levantar más las ramas en unas áreas que en otras, en dependencia del volumen que tengamos debajo, porque estamos trabajando sobre el área de las montañas, que ya es irregular. Entonces, para lograr regularidad en las ramas, en algunas partes de profundidad, toca pues colocar la rama un poquito más alta que en las partes más elevadas. También es importante en los detalles pequeños, como las ramas más delgadas, pues tratar de lograr con mucha sutileza
el grosor, porque podemos tender a hacer muy gruesas las ramas y eso no se vería bien. Además, también hay que ver qué ramas se superponen sobre otras, como es el caso de esta en la que trabajamos ahora, y lograr que esa superposición se sienta orgánica, se sienta bien. Luego estas ramas se pueden ir puliendo también con el uso del pincel de pelo suave y el agua, sobre todo para asegurar que su volumen se parezca más al de una rama, es decir, lograr que sean volúmenes suaves, con curvaturas suaves y también pues eliminando un poco la textura del palillo que se usó anteriormente. Y así se va a trabajar todas las ramas principales de estas ceibas, sobre todo teniendo en cuenta que por el tamaño de nuestra tableta, que en este caso es de 30 centímetros por 20, tenemos áreas muy pequeñas, entonces debemos tratar de hacer todos los elementos pero muy ajustados, es decir, hacerlos del tamaño exacto, porque puede haber una tendencia a que se hagan más grandes de lo que realmente nos está mostrando la imagen y hay que cuidar esta tendencia todo el tiempo. Luego en la ceiba de arriba, que está en un plano también cercano, tal vez no tan cercano como las piedras que están a la izquierda y que están cerca del camino, pero sí es un plano bastante cercano, entonces vamos a añadir también más volumen a esta ceiba. Usamos igual agua, hacemos textura para que se pegue bien la nueva arcilla y luego vamos presionando con mucha fuerza con los dedos hasta que logremos que se mezclen completamente la arcilla nueva y la arcilla antigua. Quiero resaltar nuevamente el papel muy importante que juega la hidratación en este proceso, mantener todo el tiempo mojada la pieza. Incluso con la pieza húmeda es muy factible hacer este proceso de texturas también. Acá voy a usar el pincel de pelo duro para crear una textura en el tronco de la ceiba. Pero es muy importante que estas texturas no se hagan de una manera tan uniforme que todas se parezcan. Por eso voy golpeándola de diferentes maneras, voy buscando unas zonas donde se hace más textura y otras donde se hace menos textura. Y voy creando como toda una gestualidad variable con el pincel para que no se sienta monótona esta superficie. Incluso con el palillo de madera se va trabajando poco a poco para cambiar esas texturas, para profundizarlas más en algunas zonas, para suavizarlas en otras y de esa manera logramos una variación considerable en la superficie que nos acerca más a una intención de realismo. Ahora vamos a ver a detalles cómo se aprecia esta textura que hemos logrado acá. Ahí se puede ver la variación, no es exactamente la misma textura en toda la superficie. Bien, ahora hemos pasado nuevamente a trabajar el plano de las piedras. Aquí, ¿qué sucedió? Al elevar la textura y el volumen en la superficie de la ceiba, pues entonces la misma pieza nos está pidiendo más volumen en las piedras que están más cercanas que la ceiba misma. Por lo tanto, seguimos el mismo método de ubicar esos tres planos grandes que tienen las piedras, pero la vamos a llevar a una altura mucho mayor. Ya alcanzará los 4 centímetros de espesor nuestra tableta en esta zona. Hacemos lo mismo con el camino. Hay que subir muchísimo su volumen para que sea realmente el primerísimo primer plano de la composición. Y se va suavizando ese volumen, se hace como una especie de caída o de pendiente hacia la zona más lejana del mismo camino.
Luego con el palillo podemos ir trabajando ya en lograr planos más precisos, separar las piedras unas de otras, buscar las profundidades. Esto es un ejercicio arduo que demanda mucha observación y también mucha prueba y error. Es tratar de lograr los planos poco a poco, con paciencia y tratando de que los gestos sean siempre parecidos a lo que estamos viendo, o sea, que el gesto configure un plano similar al que se ve en la imagen, pero siempre atendiendo a una noción de dibujo que nos permita establecerlos correctamente. Acá hemos pasado de un día a otro de trabajo y queríamos hacer el apunte importantísimo de que es necesario mantener limpio todo el ambiente de trabajo, sobre todo la superficie donde está apoyada nuestra tableta, y una forma correcta de hacerlo es con un paño húmedo para retirar toda la arcilla que va quedando por fuera y que al secarse, como verán, nos puede llenar de estas pequeñas impurezas, de estas pequeñas piecitas secas. Entonces hay que cuidar mucho eso. Luego las herramientas que hemos trabajado hay que prestar atención que he usado ahora dos herramientas de odontología, pero se pueden conseguir herramientas similares que me interesan por estas puntas que son muy delicadas y muy suaves. Estas puntas las vamos a usar para construir el follaje. También se podría usar el palillo de madera o ambas combinadas, que sería lo ideal, pero en este caso yo he preferido esta herramienta porque permite hacer muy suavemente los detalles del follaje y lo vamos a hacer tomando con la punta de la herramienta o con la punta de nuestros dedos pequeñas cantidades de arcilla que colocamos sobre la pieza en la ubicación donde va el follaje y luego con la punta de nuestra herramienta, ya sea el palillo de madera u otra herramienta más delicada, también podría ser una espátula de pintor, por ejemplo. Con estas herramientas de punta delgada, de pequeña punta, se van modificando estas piecitas de arcilla para lograr la apariencia de follaje, para lograr la separación entre las distintas hojas. Ahí pueden ver cómo se va complementando y cómo va creando una textura que sobresale de una vez y que sobre todo permite una noción de realismo desde la gestualidad. Es decir, permite acercarnos a la idea realista del follaje, pero lográndolo con pequeños gestos. No estamos haciendo cada hoja por separado con todo el detalle del mundo porque realmente no se ve, pero sí hay que lograr la ilusión general de realismo en el follaje. Para esto es muy importante también que podamos ubicar cada hoja, cada pedacito de arcilla que colocamos ahí en la posición correcta. Aquí pueden ver que el plano de las piedras ha crecido mucho y que ya se configuró bastante eh, desde el trabajo de detalles, pareciéndose mucho más a las piedras que estamos observando en la imagen. Otro detalle importante es que hemos trabajado las ramas principales, pero no las ramas más delgadas. Estas son más complejas y se pueden trabajar al mismo tiempo que se trabaja el follaje de la siguiente manera. Vamos colocando las hojas y tenemos que ir haciendo pequeñas conexiones entre las hojas, es decir, dejar como pequeños volúmenes muy delgados, zonas muy lisas. También el pincel nos puede ayudar mucho en esto. Rociamos agua y luego pasamos suavemente el pincel por encima de las hojas para que su superficie se parezca aún más a las de las hojas, ya que la herramienta anterior con la que aplicamos el follaje deja muchas texturas. Ahí pueden ver una imagen de cómo va el trabajo hasta ahora. Entonces vamos a seguir, hay que seguir trabajando el follaje hasta que tengamos completo y seguir trabajando también los detalles del primer plano como las piedras y el camino, incluso la pendiente que hay hacia la derecha. Acá voy a colocar aún más volumen. Fíjense que ya el follaje está bastante acabado. Sin embargo, mirando bien la imagen, nos hemos dado cuenta de que
faltaba un poco de perspectiva, faltaba un poco de protagonismo de estas piedras del primer plano. Entonces las vamos a subir, vamos a colocar todavía más volumen acá para que tengan aproximadamente la misma altura que el camino en su parte más alta. Y obviamente se va reduciendo la altura en la medida en que nos acercamos al final del camino y a la zona donde nacen las ceibas. También pueden percibir acá cómo se ha trabajado las piedras de la izquierda, las piedras que están más altas, logrando ya mucha similitud con las piedras que se ven en la imagen. Hay que cuidar todo el tiempo los bordes de la tableta también porque por la presión suelen deformarse un poco. Acá he decidido bajar un poquito la altura de estas piedras para que no compitan tanto con el plano de abajo donde está el camino y donde están las piedras de la derecha a las cuales le hemos colocado arcilla recientemente. Usaremos también una piedra de textura áspera para complementar un poco el trabajo acá del palillo y que se sienta también una variedad de texturas donde estas texturas logradas con la piedra pueden estar en zonas que se van a interpretar como sombra o como grandes irregularidades en la piedra. Y todo el tiempo vamos combinando herramientas, todo el tiempo vamos pensando qué nos ofrece cada una. Aquí con el palillo se pueden ir logrando planos. Ya sabemos que si hacemos una incisión sobre la arcilla esto va a quedar como una sombra, como una zona oscura, pero si luego la complementamos con un roce del palillo, entonces logramos un plano que se va a leer como luz. Ahí pueden ver cómo se va modificando el borde, ¿no? El borde al hacer presión y al colocar cantidades de arcilla más altas se expande, entonces es necesario sí cuidar todo el tiempo los límites de la tableta para que no quede deformada. Vean ahí cómo se logró una variedad de texturas en esa zona, combinando la piedra con el palillo. En este sentido se pueden lograr tantos detalles como seamos capaces de ver y de realizar. Hay que vencer la pereza o la prisa y lograr pues mucho nivel de observación, lograr trabajar